El Batallón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del Batallón Unboxing. Y estoy muy emocionado. Shanling H5. Existe el H7 que es más grande y más poderoso, pero hoy está bien caro. Entonces dije, voy por el H5. En el 1111 estuvo a buen precio. Fue mi compra más cara y sí fue así de, ay, ni modo. Todo sea por ustedes. Bueno, la verdad sí lo quería. A ver, amplificador portátil, precio de lista y sí, de lista, $369. En el 1111 estaba ya con descuentos y todo en 220, pero había una promoción muy curiosa en una tienda en la que si los dejabas que te mandaran el color que ellos quisieran, porque hay dos colores, te regalaban el case. Entonces estaba buena la promoción. No sé cuál me llegó. De hecho, sí dice, pero no lo quise ver. Porque aparte me gustaron los dos colores. Entonces dije, a ver, que me manden el que sea. Vamos a checarla. Vamos a hacer el unboxing. Y ya que haga el unboxing les voy diciendo qué funciones trae. Jajaja, ¿de dónde lo voy a abrir? Yo creo que de acá, ¿verdad? Sí, mira. Ahí está. Montamos esto por acá. Dice, la vida es corta, juega más. Una cajita normal. Este amplificador en teoría trae bastante potencia, es portátil. Y ya vi por qué estaba de oferta, ya va a salir el H2 más económico y más chiquito. Ya veremos qué tal sale. Me tocó el negro. Hmm. Sonó horrible eso que dije, perdón. Hasta lo quitamos. Pues, ¿qué creen? Que está más chiquito de lo que esperaba. Está bonito. A ver, les voy contando qué trae. O sea que el H2 es más pequeño, va a ser una cosita. Trae pantalla. Como pueden ver, reproduce MQA, aunque yo la verdad es que no uso MQA. Ya dependerá de ustedes. Salidas. Trae una de 3.5 y una de 4.4. Si se alcanza a ver ahí. Trae sus dos manijitas. ¿Y por qué me gustó? Este también te reproduce Bluetooth. Esto puedes conectar por Bluetooth y trae LDAC y todos los códecs más usados. Y aquí está el por qué me gustó. Vean todo lo que trae. Trae línea de salida RCA, o sea que lo puedes usar como preamplificador. Trae una digital de entrada, así que aquí también lo puedes conectar. ¿Qué es esa entrada? Me imagino que es coaxial. Eh, Trae uno para carga en tipo C, para USB DAC tipo C, o si a ti te gusta hacer Bit Perfect y todo eso, lo conectas a tu celular o a tu tablet o lo que tenga, o a tu computadora, y está perfecto. Y esto me encantó, micro SD. Le puedes meter tu micro SD con tu música y te lee todo, ¿eh? Te lee FLAC, DCD, lo que quieras. Y lo puedes controlar desde este aparato, desde la pantalla o desde una app en tu celular. Y ahí te aparece todos tus archivos y lo manejas a distancia. Bueno, o sea, desde tu celular, como si fuera un DAP. Está bien padre, está bien bonito. Vamos a ver qué más trae la caja. Este se quita, me imagino, sí. A ver qué. Me imagino que aquí nos trae cables. A lo mejor lo abro de aquí porque por ahí va a ser un cuente. Cable. ¿No trae uno? Sí. Este es el normal, es el de carga. USB-C. USB-C normal, el que va a la computadora o a tu cargador. Ah, sí trae el cable. Justo eso quería ver. Ah, mira, es de coaxial a 3.5. Ok, entonces me imagino que este se quedó aquí. Ajá. Ah, está perfecto. Ya voy a poder conectarlo a mi reproductor de CD y escuchar mis CDs aquí. Está padre. Para que vean el tamaño, ahorita lo comparamos. Vamos, tenemos el tamaño. Cable USB-C a USB-C para tu celular.
Está pequeñito, está bien. La guía. Garantía. ¿Y esto qué será? Ah, catálogo de Shanling. Trae su bolsita para que lo guardes y no se te empolve. Ah, está bonita. Y entonces, me gustó mucho. Vamos a abrir ahora el case que me regalaron. Que venía de regalo. Les digo que estaba en 220. Y ya con todo, creo que me salió en 2 cerrados en $200. Sí fue la compra más cara. Y vamos a ver el case. Está pegado. No quiere salir. Ahí está. Ah, está bonito. Ah, es del mismo color que este. Es como café. Café beige. No sé si sea, no sé si sea de piel, pero está muy bonito. Luego lo pongo. Bueno, aquí está el case. Ah, está muy bonito. Para el tamaño, a ver con qué lo comparo. Pues aquí está el Li-Fi Zendak V2 para que vean que es más pequeñito. ¿Y con qué más lo podré comparar? Pues yo creo que con eso, ¿no? No creo que necesite más. Unos audífonos para que vean el tamaño. Sí, está pequeñito. Esos son los Sennheiser. Ay, ¿cuáles son los 560? Creo son. Ni me acuerdo. Bueno, está bonito. Ya le voy a hacer un montón de pruebas. Yo creo que voy a tardar con esta review porque quiero probar todo, todo, todo. Para ver qué tal suena y para ver si se los recomiendo. A precio normal, honestamente, está muy caro. Yo no pagaría $369, se me hace mucho. Pero a 200, que fue lo que lo conseguí, pues está bien porque sí compite con algunos otros amplificadores portátiles. Entonces ya, y más el Bluetooth, y más las entradas y las salidas. Y a mí sobre todo lo de la tarjeta SD me encantó. Lo vamos a probar y ya tendrán pronto la review. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Adiós. El batallón.